Radio La Comuna inaugura un nuevo ciclo de programas, Agujas en el Pajar. Una conversación en vivo a cargo de Tomás Leturia, Cucho Márquez y Rodrigo Peireblanque. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Comuna. Estamos dando inicio al programa número 21 de Agujas en el Pajar. En esta ocasión, un programa especial con la presencia de Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Vamos a conversar con ella respecto, obviamente a la situación que está viviendo el hermano país. Ya son más de 2 meses desde el golpe de Estado realizado contra Pedro Castillo, y que ha derivado en una crisis de la institucionalidad muy profunda, también con sus semejanzas respecto a lo que nosotros vivimos en Chile hace ya poco más de 2 años atrás. Ella, como les decía yo, es presidenta de la FEMU-CARINAP, que es una federación que agrupa a más de 160.000 mujeres que provienen del mundo campesino, y tiene también una característica en su composición y en su forma de actuar muy ligadas al feminismo. Bienvenida, Lourdes, a esta conversación. Te agradecemos mucho tu participación. Nos gustaría que partieras quizás presentándote un poco, completando esta presentación y explicando un poco lo que es la FEMU-CARINAP. Muy bien. Bueno, ante todo, aquí en estos lares de un país europeo, muy buenas tardes. Buenas a nombre tardes de la allá. Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, una organización feminista, una organización campesina, indígena, rebelde. Nosotras, como organización nacional, la que habla es presidenta de la organización. Estamos a nivel nacional en las 24 regiones. Aglutinamos a más 160.000 mujeres. Dentro de ello tenemos 2 columnas claras. Uno es la defensa de los derechos de las mujeres, en cómo es empoderarnos como mujeres económicamente, políticamente, y cómo valorar la cultura y socialmente, ¿no? Entonces, dentro de ello es cómo es nuestra defensa de nuestro cuerpo, la defensa de nuestra vida cotidiana en el caminar de día a día. El otro punto fundamental que tenemos es el tema de la soberanía alimentaria, que tiene que ver el sombrero principal, la soberanía alimentaria, y es defender la Pachamama, defender el agua, defender toda nuestra cultura, nuestra cosmovisión dentro de ello. Esta organización manifestamos que son más de 160.000 mujeres, definitivamente, porque siendo parte, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestras madres son parte de la organización. Entonces hemos nacido el 6 de agosto, 2006, el 18 de agosto, hasta ahora vamos para los 17 años de existencia de vida. Hacemos trabajos descentralizados desde las bases, asambleas, contamos con 16 dirigentes nacionales y nuestras dirigentes regionales, nuestras dirigentes provinciales, distritales, comunales. Definitivamente es una organización que tenemos los ovarios bien puestos, ¿no? O sea, en un buen sentido de la palabra, que cuando decimos que es blanco y cuando decimos que es oscuro, ¿no? O sea, creo de que es una posición política clara, contundente en la defensa de nuestros derechos. Nos acompaña también Dafne Bodenhofer, Cucho Márquez y Tulio Sandoval. Partiendo esta conversación, me llamó mucho la atención respecto a la organización de ustedes, ¿no? Y
Una de las cosas que me llamó la atención y que, bueno, tú lo has comentado acá, es esta característica de feminista de su movimiento, ¿no? Como, como pueblo, como miembros de pueblos originarios, como miembros del mundo campesino, ¿cómo llegan ustedes al diagnóstico de la situación de las mujeres en su mundo? ¿Qué veían ustedes que en pocas palabras? ¿Sí? A ver, ¿por qué somos feministas, en otras palabras? Claro, ¿Qué es lo que nos ha llevado a ser feministas? ¿Verdad? Bueno, lo explico rápido. Para nosotras como mujeres del campo, como mujeres hijas de nuestras sabias, de nuestras madres, de nuestras abuelas, siempre nos han inculcado, compañeros, compañeras, a defender la tierra, a defender el agua, nuestra cultura. Siempre. Siempre ha sido una enseñanza. Desde que empezamos a caminar, estamos al lado de la tierra. Desde que empezamos, ya cuando tenemos 7 años, vamos y labramos, vamos junto con nuestros padres al avance y nuestras madres. La diferencia entre el tema feminismo es de que nuestras hermanas feministas nos enseñaron, nos inculcaron a cómo valorarnos como mujer, a cómo respetarnos como mujer, a cómo entender que la mujer no solamente es para cocinar, no solamente es para atender a los hijos, para atender al marido. Nosotras, ¿cómo empezamos a entender, a valorarnos cuánto aportamos económicamente en nuestros países? ¿Cuánto aportamos socialmente en nuestro país? Políticamente en nuestro país. Entonces, todo eso, como mujer campesina indígena, siempre nos hemos basado a trabajar, atender familia, dar hijos, y nos han visto como si solamente las mujeres indígenas, pues, y mucha tristeza que las mujeres campesinas muchas veces no han podido llegar a las escuelas, no tienen, ni siquiera han pisado las escuelas, por una mente también machista, patriarcalista, dentro de ello que el varón tiene que estudiar, porque él es el que se casa, él es el que mantiene a la familia, etcétera, etcétera, poniendo de esta manera. Entonces, nuestras hermanas feministas nos ayudaron a entender más allá de eso, más allá de comprender de que la mujer no solamente es para que vengas a dar a luz a los hijos o a las hijas, sino también que debajo de esa sábana hay que hacer una revolución. Y la revolución debajo de esa sábana es comprender, si yo estoy con mi pareja es porque yo también quiero. Si estoy con mi pareja porque yo también sé que tengo que llegar al orgasmo. La palabra orgasmo, la satisfacción de tener relaciones con mi pareja, no es porque yo sea un objeto sexual, ¿no es cierto?, sino que también sea mutuamente un acuerdo, mancomunado, comunicado, y lleguemos al placer juntamente. En estos puntos es importante entender que para la mujer campesina indígena, pucha, eso cómo entra acá y cómo se queda en el cuerpo. Entonces, el otro punto fundamental es comprender, entender del respeto a los derechos humanos. Esta organización respeta los derechos humanos. Eso quiere decir que para nosotros no podemos nosotros decir, no, ella es lesbiana y no, pues yo no tengo que ver nada. Él es trans, yo no tengo que ver nada. No. En los pueblos indígenas originarios están nuestras hijas, están nuestros hijos. Lamentablemente, si entienden de esta comunidad que vio que su hija es lesbiana o su hijo es trans, entonces lo botan de la comunidad, el padre se va y lo quiere matar, etc. Nosotros hemos aprendido a respetar y también a ser sororas y sororas con ellos y con ellos. Entonces, hemos salvado vidas sobre este punto fundamental. Entonces, son puntos, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico, el aborto de las mujeres. Niñas que en el tiempo de COVID, nomás te lo pongo ahí, niñas de 10 años, 9 años, 11 años van a ser madres que fueron violados por los padres, por los tíos, etcétera, etcétera. No puede ser dable. Nosotras apostamos por el aborto terapéutico y apostamos y respetamos por las decisiones de las mujeres que quieran tomar. Basta de que la iglesia, basta que el patriarcado, basta que la sociedad siempre tienen que definir de la decisión de la mujer. Entonces, estos puntos son fuertes, que lo hemos venido procesando lentas, pero seguras. Mencionarte que vamos para 17 años. Entonces, ¿cómo no entrar a tallar esta relación, esta alianza de conocimiento, de sabiduría,
que a veces lo decimos, muchos no están de acuerdo, muchos sí decimos, es el territorio de mi cuerpo, que yo tengo que defenderla, tengo que cultivarla, tengo que cuidarla, tengo que quererla, así como quiero a mi Pachamama, así como quiero toda mi cultura. Entonces, es eso, mi estimado amigo. Por eso somos revolucionarias, por eso es un defender de nuestros derechos día a día, día a día. Dafne, estás muteada, Dafne. Muteé para respetar el silencio. Me gustaría preguntarte, Lourdes, durante estos 17 años de los cuales tú hablas, ¿cómo se ha ido viendo esa transformación cultural? Porque yo me imagino que además gente más bien del campo es todavía culturalmente mucho más chocante una nueva propuesta de defensa hacia el feminismo, hacia la mujer, hacia los derechos humanos, y viendo los derechos humanos como una cosa que además es cotidiana dentro del hogar, donde se pone un stop también a una violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Y a una violencia contra las niñas. Luego todo este proceso de inclusión absolutamente es un choque cultural para mucha gente, para muchos hombres del campo. Entonces, en estos 17 años, ¿cómo lograron este avance? ¿Hicieron ciertas campañas? ¿Pudieron ir a los colegios, hacer charlas, las conversaciones? ¿Cómo han ido recibiendo el mundo masculino? ¿Cómo ha ido recibiendo toda esta propuesta también? Bueno, muy interesante la pregunta y me hace recordar durante estos 17 años que estamos entrando. No es fácil, sinceramente, es muy triste porque lloras con cada hermana, cada lucha, cada compañera que daba un paso de avance era muy duro porque el llegar a la casa era terrible, ¿no? O sea, yo me empodero y en la casa no me comprende mi empoderamiento, ¿no? Y así en segundos, la experiencia que hemos tenido, nos hemos capacitado, nos hemos empoderado, llegábamos a la capital, primero compañeras que no podían estar 2 días, 3 días, llegaban hoy día, tenían el taller y querían irse en la tarde de inmediato, ¿sí? Porque yo tengo que cocinar, tengo que atender a mis hijos, mis ganados, tengo que sembrar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nosotras hemos ido, primera vez que llegaban era de 2 días. Y hay momentos que te dabas cuenta que nuestras compañeras estaban que lloraban, los teléfonos sonaban, porque claramente los esposos les llamaban, les decía, qué cosa, dónde estás, etcétera, perdiendo tiempo, con todas las palabras oeces, ¿no? Y en una de esas, yo le voy a poner como ejemplo, yo le pedí el celular a la compañera que lloraba desesperadamente, y dije, préstame tu celular. Y el señor le estaba diciendo todo su 4ª generación, 5ª generación, y yo lo escuché y le dije, mira señor, agarre usted, póngase a cocinar, atender a los hijos, póngase a atender lo que corresponde. Usted tiene manos, tiene pies y tiene que hacerlo. Así que aquí la compañera no lo va a volver a responder. Yo la apagué y le di el celular. La compañera, ese momento, se concentró en el taller, pero ya al dado en la noche, ya estaba desesperada. Y así sucesivamente hay muchas experiencias. Pero hemos asumido, así como nos hemos ido capacitándonos, empoderándonos, hemos tenido que asumir, hacer el acompañamiento a cada compañera en sus lugares. Y estoy hablando como las dirigentes nacionales que eran. Cuando me llama por teléfono, X compañera que su pareja le estaba golpeando, le estaba maltratando, la hija me llama, me dice, mamá Lourdes, le están pegando a mi mamá por razón, por motivo. Claro, porque también son anécdotas que hoy los escuchamos, nos los decimos y nos matamos de risa. Definitivamente que una mujer empoderada llega y dice, oye, yo también tengo que llegar al orgasmo. Y el marido dice, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? A ver, ¿con qué hombre te has metido? ¿Con quién te has metido? Pum, pum, patada y puñete. Entonces, ese proceso ha habido muchos y hemos agarrado mochilas. Y hemos tenido que trasladarnos al lugar del lugar donde ha sido golpeada. Hemos tenido muchas veces que igual que cabecear con la pareja, hacerle entender a la buena a la mala. Hemos ido de casa en casa, de cada dirigente a sus casas a conversar con la familia, a conversar, etcétera, etcétera. Hoy, en estos momentos, nuestras compañeras, nuestras hijas, nuestras nietas, que son parte de la FEMU Cariná, son una maravilla,
porque es un proceso del empoderamiento de las mujeres. Hoy las compañeras se quedan, vienen a capacitarse por 15 días o vienen a capacitarse por un mes, o como hoy ven en las luchas, desde el 7 de diciembre hasta ahora, siguen latentes luchando en la capital de Lima. ¿Por qué? Porque se ha desmembrado de las responsabilidades de la casa. Porque lo que tenemos que aprender a desaprender las mujeres es justamente ese punto, en que siempre decimos, no, yo cómo lo voy a hacer, que no va a granear muy bien el arroz, no, le va a quemar, no va a hacer muy bien la comida, no importa que lo queme el arroz, no importa si te hace un tallarín mazamorra, pero que lo haga la pareja o que le haga a los hijos, porque uno de nosotros que también tenemos, los hijos tienen 20 años y sigue la mamá cocinando y sigue la mamá atendiendo, etcétera, 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 ¿ya? Ahí es un ejemplo. El otro punto fundamental que tenemos también como FEMU Karina, por ejemplo, le pongo ejemplos, o sea, de tantos que hay, uno de ellos. Nosotros tenemos una oficina en Lima, nos hemos alquilado, y ahí llegan autoridades provinciales, alcaldes de centros poblados, distritales, y llegaron una fecha como 8, 14 autoridades. Y yo estaba trabajando y estaba sola en la casa porque estaba haciendo el proyecto, etcétera. Y toca la puerta, dice, compañerita, tenemos hambre, por favor, queremos comida. Le digo, qué bien, compañeros. Me levanto y le digo, acá tiene el frigider lleno de verduras, carne, acá está el arroz, acá está la cocina. Pueden cocinar, ustedes pueden comer lo que ustedes desean, bienvenido, está la casa ahí. Se quedaron fríos, autoridades, alcaldes se quedaron fríos, tibios ahí, no sabían qué hacer. Y me pasan la voz más bien para poder acompañarles a la cena. Pasó 3 horas, tocaron la puerta y dijeron, compañerita, ¿podemos cenar? Hicieron un caldo. Yo le dije, qué rico caldo, caracho. Y me voy a aumentar, le dije, aunque no quería, pero para darles fuerza de que lo habían hecho muy bien. Te digo que son autoridades. Entonces, también nos corresponde delegar, nos corresponde soltar nosotras a que ellos puedan equivocarse, pero pueden hacer. Entonces, hemos sido en este proceso, en este avance, de avanzar, de crecer. Ahora, no te voy a decir que las cosas son fáciles, todos son color de rosa. Existen momentos en la cual, por ejemplo, la comprensión que hay con las hijas y con las mamás, o las dirigentes jóvenes y la dirigente juventud acumulada. Entonces, tenemos que entender y ponerlo, los ejemplos del campo. En el campo, cuando van a poner el arado, siempre le pone, muchas veces, de la mayor parte, el toro macizo, ¿no es cierto?, que guía el surco derechito, y un torete que va a dar la fuerza. Entre los dos se trenzan y entre los dos avanzan. En la vida cotidiana de la organización, nuestras hijas, nuestras nietas, las jóvenes, son los que nos dan la fuerza, la vitabilidad y también el aprender de la tecnología, de ese aparato llamado celular. Si no lo sabes manejar, te pierdes. Entonces, son nuestras aliadas, son nuestras compañeras que empezamos a avanzar. Y lo que se tiene que hacer en esta vida cotidiana es que a nuestras hijas y a nuestros hijos, ya no como nos enseñaban nuestros padres a nosotros. A ver, sonríete, pues te masacra. O sea, la sonrisa era ya la prostitución. Y si te agarrabas con la mano nomás con otra compañera, era terrible. Entonces, a nuestros hijos no podemos tenerlo como este resorte, que lo apretamos fuerte y tú lo sueltas el resorte y salta. Y no sabes a dónde se ha ido. Nuestras hijas, cuando están apresionadas, un momento que encuentra a alguien que le enamora, se escapa. No se escapa de lo que es de su libertad, sino se escapa de todo ese encierro que lo tienen. Pero si tendríamos a nuestros hijos como este resorte, que lo abriríamos poco a poco, el resorte no salta, el resorte se queda en la mano. Quiero decir que a nuestras hijas, a nuestros hijos tenemos que hablarle a calzón quitado, pero de otra manera, comprendiéndolas, entendiéndolas, y no ser nosotras pues timoratas o ser personas, no, mi hija es santa, es pura, es casta, no, ella tiene que llegar virgen hasta cuando se casa. Ya pasaron esas cosas. Pongo este ejemplo y sí hemos dado capacitaciones, damos capacitaciones
en las escuelas, hacemos nuestros talleres sobre el tema de salud sexual reproductiva. Es importante enseñar en las escuelas. Ahora también hemos dado los pasos cualitativos y cuantitativos de poner esta agenda en lo que es a nivel nacional dentro de los gobiernos. Entonces, son cosas que van de la mano, mi estimada amiga, y es potenciar, y es primero que nosotras como dirigentes nos empoderamos, y la dirigente de la FEMUCARINA, nacional, regional, primero tiene que empoderarse en su casa. Ser líder dirigente en su casa desde debajo de esa sábana. Porque puedes ser líder en la cocina, en la sala, pero enfréntate a hacerte respetar como mujer debajo de esa sábana. Y sonríe desde el alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Lourdes, ustedes, bueno, como federación, se han constituido también, bueno, en un movimiento social y que tiene una influencia política bastante grande, ¿no? De hecho, bueno, han tomado la decisión también de participar en elecciones apoyando candidaturas a los distintos niveles. Uh-huh. En el caso de las últimas elecciones presidenciales en Perú, inicialmente ustedes apoyaron la candidatura de Verónica Mendoza y cuando Pedro Castillo pasa a segunda vuelta deciden apoyar esa candidatura. Uh-huh. ¿Cómo llegan a esa definición política de apoyar primero a unos, después a otros? Un poco para ir entrando al tema de lo que va a ser después el análisis de la actualidad. Perfecto. Bueno, para manifestar, ¿no? La Federación de Mujeres es un frente de diferentes movimientos, partidos, porque las compañeras tienen libertad a tomar sus decisiones, ¿no? Políticamente. Pero nosotras abordamos en lo que es en asambleas regionales, nacionales, ¿no es cierto?, provinciales y nacionales. Entonces, para poder tomar la decisión de poder ir en una decisión política, se lleva a acuerdo a la asamblea y leemos, ¿no es cierto?, las propuestas que tienen. Y hacemos actividades políticas invitando a los candidatos, candidatas, ¿no es cierto?, para que ellas expliquen qué es lo que, a ver, como candidata, ¿qué va usted a hacer como que yo, mujer que soy? ¿Qué vas a hacer como mujer indígena, campesina para los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera? Dentro de eso, ¿no es cierto?, nosotras hemos decidido en la primera vuelta votar por Verónica, porque dentro de su propuesta, de su agenda, tenía recogido las propuestas, las demandas de las mujeres, tenía recogido las propuestas de los pueblos indígenas, tenía recogido las propuestas de toda la diversidad sexual, tenía recogido las propuestas de todo lo que tiene que ver a una mirada ampliada hacia un desarrollo a lo que queremos. Y dentro de ello estaba, pues, que lo que mucho se decía, la nueva constitución, etcétera. Acordamos, y lo otro, como ya habíamos analizado la agenda, la propuesta, todo ello, y es mujer, bueno, vamos con la compañera, ¿verdad? Pero lo que quiero que tomen en cuenta es, la FEMUCARINA nunca va a ser como orgánicamente, no va a tomar una decisión siempre al lado de la derecha. Eso sí, nada. Simplemente se lleva a cabo a explicar la razón. No puedo decir, no, la derecha nada que ver. No, ¿por qué no vas a votar por esos candidatos? A ver, nosotras como FEMUCARINA defendemos a la Pachamama, defendemos nuestra cultura, nuestros derechos, etcétera. Entonces, vamos desmembrando esta situación. ¿Quiénes son los que contaminan a nuestra Pachamama? Quienes contaminan el agua. No son aquellas grandes empresas petroleras, mineras. ¿Quiénes son las que ponen en esclavitud a nuestras hermanas? Las grandes empresas de la agroexportación, por ejemplo. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué partidos? Partido A, partido B, partido C. Estos partidos son de la derecha. Entonces, si nos van a invitar estos partidos a ser candidatos, ¿cómo, si nosotros estamos en contra de todo este atropello, encajamos en estas listas? No. Perfecto. Entonces, vamos haciendo entender de los análisis. Y entonces, por eso es lo que hemos aprendido, no es fácil. Y hemos decidido por Verónica. Votamos todo lo que uno quiera, porque no solamente vamos y decimos, ya, apostamos por Verónica y ya, pues, ¿no? Solo en las elecciones va y marcamos. No. Nosotras nos comprometemos
vamos a hacer las campañas como corresponde, porque eso es lo que se aprueba en la asamblea. No lo que dice Lourdes Huanca o lo que dice Aurora Coronado, no, lo que aprueba la asamblea. No pasó la primera vuelta, Verónica, no pasó, bueno, y nos fuimos a la segunda vuelta. Y a la segunda vuelta siempre hay, va Keiko, que es fujimorista, que es de la derecha, la actual responsable de lo que está pasando en nuestro país. Y estaba Pedro Castillo, porque ni siquiera nosotros ni le habíamos conocido a Pedro Castillo, ¿no? La primera vuelta en nada, porque más estábamos basadas en Verónica. Llevamos a la asamblea y le decimos, bueno, compañeras, no nos toca otra cosa, así que vamos a votar por el mal menor. Porque siempre se dice, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Tienes a Pedro Castillo, tienes a Keiko, votamos por el mal menor. Y esto se ha venido haciendo varios tiempos, varias fechas con los candidatos anteriores. ¿Ah? No es que nos gusta estar de partido en partido, nosotros no pertenecemos a ningún partido. Lo que hacemos es coherencia dentro de esta situación política. Analizando apoyar determinadas ideas. Exacto. Ahora, para nosotros fue fundamentalmente en esta asamblea. Fue una asamblea contundente cuando dijimos, ya pues nos toca votar en el mal menor. Las mamás, las compañeras levantaron la mano y nos dijeron, compañeras, no vamos a votar por un mal menor. En esta elección vamos a votar por un hijo del pueblo. Es un hijo. Y la mamita tendría pues 60 años, 65 años. Es como si fuera mi hijo campesino, mi hijo. Y la otra dijo mi hermana. Y así sucesivamente. Es campesino, profesor rural, viene de una provincia. Sus papás son campesinos, son indígenas. ¿Por qué no vamos a votar por él? Él sabe cómo sufrimos. Y cada compañera ha ido sustentando la razón. Entonces, en esta asamblea se aprueba, es que no íbamos a votar por el mal menor. Teníamos que votar por un representante del pueblo, por un gobierno diferente, por un respiro de tranquilidad, de que por lo menos hay alguien que se va a preocupar y no va a seguir matándonos, como nos vienen matando todas las contaminaciones que hay a nuestra Pachamama, al río. Nuestros hijos tienen plomo en la sangre. Fue contundente, fue contundente. Y no le estoy hablando de una reunión de 10 compañeras, te estoy hablando de una reunión de 300, 400 mujeres, dirigentes provinciales, departamentales. Ahora, eso es lo importante, lo fundamental, que cuando es una organización, no es que hagas lo que quieras como dirigente, sino acatas lo que la base manda. Es eso. Es lo que venimos haciendo. Ahora, Perú Libre, que es la plataforma política a través de la cual Pedro Castillo es electo presidente, se define como marxista, leninista, mariateguista, no definiéndose como comunistas, sino como socialistas, más bien. Esto es una visión muy reducida, ¿no? Pero también durante la campaña se habló mucho de ciertas posiciones de Pedro Castillo, del movimiento, que eran bastante conservadoras respecto al papel de las mujeres o con las disidencias sexuales. No sé si eso es una caricatura, si ustedes lo consideraron, si hubo una conversación con Perú Libre respecto a esto. A ver, nosotros nos hemos basado a llevar a la presidencia a Pedro Castillo. Pedro Castillo, ¿ya? Perú Libre es donde él ha sido invitado. Nosotros no entramos a tallar con Perú Libre, no hemos entrado ni a conversar, ni nada de ello. Simplemente hemos dicho, tenemos que apoyar a Pedro Castillo porque es campesino, indígena, productor. Nada de ello. Y estamos claras de que en la mente de cuando ingresa Pedro Castillo, los mismos ministros eran más varones, y la señora, la primera dama, tenía mucha relación con las religiones fundamentalistas
que pues son totalmente en contra de los derechos de la defensa de las mujeres. Por ejemplo, el aborto terapéutico, el aborto, el respeto a la diversidad sexual, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ahí es donde entramos a tallar el diálogo dentro de la organización, ¿no? Entonces, porque nuestra FEMUCARINA es campo y ciudad. Somos feministas. Y pones a la balanza, ¿no? Lucha. Tenemos que defender nuestros derechos como mujeres porque por eso es FEMUCARINA. Y tenemos que defender el derecho de la cultura, el derecho de la participación de un provinciano que es presidente. ¿No se imagina usted o puede ya ir imaginándose cómo eran estos debates políticos dentro de las mujeres campesinas? Pero da de que entra una ministra fundamentalista, o sea, y que empezó a decir no al aborto, y después también va a esta historia que querían cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia, y eso era chocante, ¿no? O sea, para nosotras decimos, acá no va, esto sí que no, o sea, no vamos a permitir que cambien el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia, y en esos momentos cuando se estaba planteando, decíamos que si eso se aprobaría, sería 26 años de retroceso de las luchas de las mujeres feministas, de la mujer en general. ¿En qué sentido? Para poder hacernos atender en los centros de salud, si mi marido me pegaba, me golpeaba, o yo quería cuidarme con los métodos, tenía que ir con mi pareja a que si mi pareja me daba autorización o no me daba autorización. Hoy tenemos la libertad de poder ir y nosotros decir y hablar, ¿no es cierto?, sin que vaya mi pareja. Como pongo ejemplo y como muchos otros puntos más. Entonces, con el presidente, decíamos, señor presidente, usted es el presidente del pueblo y para el pueblo, nuestras demandas son ellos, son aquellos, son estos puntos, el tema de la mujer es esto, respetamos los derechos, y empezamos a tallar, a conversar, a dialogar. Y el presidente Pedro Castillo, una persona dialogante. Entonces, así que se ponía firme. Hasta que en una de esas, como siempre le estábamos fastidiando, diciendo compañero, ¿no? En un momento me recuerdo, ¿no? No vaya usted a violentar los derechos ganados de las mujeres. Siempre reclamando y me dice en una de esas, porque estábamos ahí en un plantón en el Ministerio de la Mujer en contra, porque iban a cambiar el nombre de la mujer ahí, con todas nuestras hermanas feministas, todas haciendo el plantón en el Ministerio de la Mujer, regresando casi a la casa, me llaman por celular, me dice, lo invitamos a que usted sea la ministra de la Mujer. No me va a usted creer, pero yo sí me reí, ¿no? Jaja, dije, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo ahí adentro? Ministra de la Mujer. No, le dije, no puedo. Pero ¿cómo? Si usted es valiente, que usted... No, les digo, yo no estoy para eso, porque no tengo tiempo. Y yo no estoy para que me pongan una bordaza en la boca y me digan, el protocolo, no puede usted hablar así, el protocolo, y el protocolo para mí al carajo. Con todo lo que se estaba viniéndose, la derecha se estaba encargándose en el poder legislativo a cada momento, vacancia, y nosotras, ¿por qué decía que estábamos ocupadas y no podíamos agarrar cargos en esos momentos? Porque teníamos que defender la gobernabilidad de nuestra patria. Teníamos que defender nuestra democracia, que nos querían robar nuestros votos, diciéndonos que no somos pues personas leídas, que somos ignorantes, que no sabemos votar, que han votado por nosotros, es lo que decía Keiko, pero lo hemos ganado pues. Entonces no había tiempo, pero sí le dije, ponemos a una compañera que defiende los derechos de las mujeres. ¿Qué dice usted? Perfecto, y pusimos a una compañera, Diana Miloslavis, feminista, ¿ya? Y entonces ella ha defendido, ha gobernado, ha estado de acuerdo a sus posibilidades lo que estaba ahí, ¿cierto? Entonces hemos lidiado, hemos dialogado. Hay puntos que se ganaba y hay puntos que no se ganaba, pues, ¿no? Hasta que una vez me recuerdo, le dije, usted se casó con el país. Usted tiene que entender, que comprender. Son 5 años que usted está casado con el país.
Los fundamentalistas, usted entenderá que también su esposa pues es religiosa y hay que respetarlo, o sea, su libertad, pero no podía encajar en querer atropellar los derechos de las mujeres que habíamos ganado. O sea, eso estaba clarito. Perfecto. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a relajarnos un poco para entrar ya en materia respecto a lo que es la actualidad del Perú, pero también analizándolo a través de estos conceptos que tienen que ver con un modelo que promueve la patriarcalidad, que promueve la competencia, la existencia del más fuerte, y cómo eso entra en crisis y bueno, genera lo que está generando hoy en día. Muy bien. Así que muchas gracias, Lourdes, y bueno, volvemos en unos minutitos. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Estás escuchando Agujas en el Pajar, en Radio La Comuna 102.9 FM del dial. Al aire. Y luego de este tema volvemos con nuestra compañera Lourdes, que nos está contando sobre todo su trabajo con las mujeres. Y retomamos entonces con una pregunta que tenía Cucho. Así que Cucho, adelante, por favor. Ya, gracias. Aunque me temía que esta pregunta podía atrasarnos en entrar a batallar sobre el tema de la realidad política actual de Perú, Lourdes me dijo que le hiciera igual, así que le agradezco mucho. Tiene que ver un poco con la composición social del movimiento feminista. Nosotros acá en Chile existe un movimiento feminista sumamente poderoso, que se expresa particularmente todos los 8M con grandes manifestaciones, pero con mucha actividad durante todo el año. Pero en mi opinión, a lo mejor me equivoco, pero es una componente social del movimiento feminista esencialmente de pequeño burgués, de clases medias, de chicas acomodadas. Y no hay tal vez lo haya, pero en menor medida, como la Federación de Mujeres Campesinas de Perú, la experiencia de mujeres campesinas organizadas tras también, entre otras de sus reivindicaciones, tras una lucha feminista. Y tú mencionaste en algún momento, Lourdes, que agradecía a las compañeras feministas o algo así la incorporación de este elemento. O sea, me da la impresión de que existía también en Perú una lucha feminista o un componente feminista que no pertenecía al movimiento campesino. Entonces mi pregunta es cómo se produjo ese entronque, ese encaje entre estos dos sectores sociales tras ese objetivo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente en el Perú la FEMUCARINA es parte de este colectivo feministas que hay, ¿no? O sea, hay las compañeras feministas intelectuales que son de la ciudad, pero son muy fuertes también en nuestra patria. Ahora, ¿por qué la razón? Porque yo soy fundadora de la FEMUCARINA y en medio de eso yo, antes de ser parte de la FEMUCARINA, de fundar, he sido de la Confederación Campesina del Perú, de la CCP, 5 años, 2000, 2006. 2005. Entonces, ¿por qué lo menciono eso? Porque es ahí donde a mí me apoyaron en solidaridad nuestras hermanas feministas, porque ustedes entenderán, el tema machista, patriarcalista, sexista, es siempre en los espacios que hay dirigenciales. Entonces, yo venía de una provincia a la capital, imagínense, en la capital sola. Entonces me refugié en nuestras hermanas feministas, donde empezaron a capacitarnos. Entonces es por eso que voy conociendo a Diana Miloslavis, mujer feminista, Marisabel Sedano y a otras muchas mujeres feministas. Entonces, cuando fue fundada la FEMUCARINA, fue fundada con esta manera de pensar, que las mujeres
no solamente servimos pues para parir, sembrar, sino también para poder hacer las incidencias políticas, dar otro paso cualitativo y cuantitativo. Ahora, nuestras compañeras feministas comprenden y entienden y hemos hecho esta relación de intercambio de saberes. Ellas nos enseñaban a nosotras a cómo hacer respetar el cuerpo, a conocerme bien mi cuerpo, ¿no? A conocerme yo como mujer. Entonces, y nosotras hemos trasladado la enseñanza, ¿por qué tenemos que defender a la Pachamama? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra cultura? ¿Por qué es la soberanía alimentaria? Y hemos trenzado estos conocimientos. Y lo hemos dicho, por ejemplo, las mujeres, pues es igual que la Pachamama, ¿no? O sea, la Pachamama bendita nos da el alimento, produce, hace crecer las semillas. Y nosotras, las que somos mamás, hemos tenido la oportunidad de ser mamás, bueno, también en nuestro vientre crecen las semillas. Y las que no son mamás, pues han criado a los hijos, a las hijas. Entonces, hay una trenza de sabidurías, de conocimientos, que eso se valora. Ahora, nuestras compañeras, claro, hay debates políticos, por ejemplo, que ya pasaremos a hablar del tema político en estos momentos que está pasando en el país. Ha habido un choque fuerte, definitivamente, para nosotros, porque, por ejemplo, Dina Boluarte es mujer. Entonces, son cosas que tiene que entenderse, ¿no? O sea, más allá, es blanca, yo soy indígena, pero hay esta relación colectiva. Y ahora, dentro de este espacio que estamos hablando, somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, somos parte de la Vía Campesina, CLOC Vía Campesina. En nuestra instancia internacional, hemos logrado también, con la articulación de mujeres que hay dentro de esta instancia, en la CLOC y en la Vía Campesina, el tema feminismo campesino popular. Entonces, se viene trabajando en todos los espacios, las instancias que corresponden, ¿no? O sea, no es fácil, pero estamos logrando, porque también en estas organizaciones internacionales también existe el machismo, ¿no? O sea, el machismo no solamente está en el Perú, en la región andina, el machismo está concentrado en todo el mundo, pero necesitamos estas alianzas con nuestras hermanas feministas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el momento que yo me vaya un día a visitar a Chile, voy a visitar a mis hermanas agrarias, productoras, que son parte como la Namuri, ustedes deben conocer a Namuri, Sí. A Ranquil, a Francisca Rodríguez, a Ranquil, etcétera, pero también buscaré la articulación de diálogo con mis hermanas feministas, porque yo soy feminista, campesina, popular. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Y yo quería preguntar igual cómo a partir de la circunstancia, un poco del contexto político, cómo llegas a Europa en este momento, digamos, a partir un poco, si nos cuentas desde el origen, digamos, de la problemática, a partir de lo que pasa con Castillo, por favor. A ver, estoy aquí en Europa. dice la prensa mermelera de la derecha que estoy haciendo turismo, que estoy paseando con la plata que me ha dado Pedro Castillo, ¿eh? Bueno, lo que yo tengo que manifestar es que la situación política en nuestro país en estos momentos no hay derecho a una vida, los derechos humanos se fueron al tacho, no hay democracia, no hay gobernabilidad. Está gobernando un gobierno militar y genocida. Cuando el presidente fue elegido, fue nombrado presidente porque también nos ha costado, ¿no? Hemos dormido en la capital al frente del Jurado Nacional de Elecciones, han dormido nuestras hermanas y todos para poder que no nos roben ni un voto, ¿ya? Pero cuando él ingresa a la presidencia, no, ni un minuto, ni un segundo lo han dejado gobernar. El desprecio, el racismo tan fuerte ha sido para la derecha, para todas estos élites que se creen los dueños del Perú, ¿no? El racismo ha sido brutal con él. Ignorante, incapaz. Y sus hijos sufrieron lo que nuestras hijas, nuestros hijos sufren muchas veces cuando somos despojados de nuestros territorios forzosamente por las grandes empresas mineras,
se tiene que trasladar a la ciudad, y en la ciudad es otro mundo, pues. Te cortan tu cultura, te cortan tu manera de decir, y lo primero que te hace ver eres un indio, un serrano, un ignorante, y siempre te dicen en las escuelas, nuestros hijos han sufrido, y los hijos del presidente sufrieron esa discriminación garrafal. Bueno, pasaron los meses, nosotros nos hemos reunido, la FEMUCARINA es parte de la Asamblea de los Pueblos, Asamblea Nacional de los Pueblos, donde están partidos de izquierda, donde están las organizaciones gremiales sindicales, están las mujeres, están los ronderos, están el gremio del Frente Agrario, etcétera, etcétera, y otras organizaciones. Acordamos en una asamblea que teníamos que defender la gobernabilidad y la democracia, que no vamos a darle gusto a la derecha a que lo tumben sí, ni cumpliendo un mes. Cada rato era el poder legislativo en la vacancia, y a veces nos dolía mucho nos dolía, en que muchas veces compañeros y compañeras de la izquierda, ¿no? De la izquierda, que se iban contra Pedro Castillo, que no ha cumplido, que no, etcétera. Y no estoy diciendo que Pedro Castillo ha sido pues lo último, perfecto, no, ha tenido sus errores, se ha equivocado, perfecto, y a veces solito se ha dado sus disparos en los pies, eligiendo a ministros ranqueados judicialmente, ¿no es cierto? Perfecto. Pero lo que sí yo creo que ese es el problema, que hubiera sido que nuestros compañeros y compañeras de la izquierda se hubieran fijado que los pueblos indígenas teníamos claro que no era defender solamente a Pedro porque es Pedro, sino era defender la gobernabilidad y de lograr un cambio con él, ¿no? Estar con él, estar caminando. Nosotros lo teníamos claro. Pasó el tiempo, siempre había problemas y otros problemas, y dimos, bueno, marcha tras marcha, y también tengo que mencionarle y decirle de esta manera, ¿no? Nos hemos ido contra la fiscal porque el Poder Judicial está en contra totalmente, así que teníamos que marchar y hacer un plantón, y en una de tantas marchas, en una de tantas reuniones, en una de esas, en la Plaza San Martín nos hemos concentrado tajantemente para podernos, estábamos en la olla común porque llegaron compañeros de todas las provincias, ¿no es cierto? Y ahí estábamos almorzando, y en eso, en la Plaza San Martín, se acerca la cuñada del presidente, o hija del presidente, porque él la ha criado, y me dice, compañera, ¿me puedes acompañar a la fiscalía? Y como nosotros estábamos esperando para irnos en bloque a la marcha y hacer un plantón al frente de la fiscalía, yo incluso le digo, sí, ahorita nos vamos a ir, hay que esperar todavía que vengan las compañeras, los compañeros. Entonces me agarra de la mano y me dice, compañera, soy la hija del presidente. Imagínate, yo no lo conocía, entonces dije, bueno, está bien. Una sola palabra, hija, le digo, una sola, dime. ¿Eres inocente lo que te acusa? Sí. Yo la vi temblando, la vi con sus ojos llenos de lágrimas. Quiero que me acompañes, por favor, a presentarme a la fiscalía, porque tengo miedo que la prensa me atropelle y me acose. Como ella dijo que es inocente, y la Federación de Mujeres Campesinas defendemos los derechos de las mujeres, sin dudar alguno, lo acompañé a la fiscalía. Ese día lo he conocido, ese día. Lo menciono esto porque después de acompañar a la hija del presidente o cuñada, ustedes no se imaginan que la prensa ha sido tan brutal con mi persona, y con mi familia. Sacaron a mi papá, sacaron al finado del papá de mis hijos, sacaron a toda mi familia. Bueno, como yo soy una mujer con los ovarios bien puestos y soy de hueso duro de roer, así que seguíamos luchando. Se metieron con mis hijos con calumnias garrafales, pero bueno, lo dejamos. Pasa el tiempo, sigamos luchando, y en una de esas hubo los terremotos que tenían que cambiar ministros y todo de ello, y en una de esas pues dice, bueno, ya Dina Boluarte no quiere ser ministra, bueno, por lo menos he entendido, comprendido, y bueno, nosotras dijimos, no, algo, esto no es normal, porque siempre ella pedía que no lo saquen, qué raro. Y pasó los días, el Congreso lo limpió, todas las denuncias del Congreso. No, algo hay. Y viene 7 de diciembre,
y lo detienen, lo tienen secuestrado hasta el momento de hoy. La traición de Dina Boluarte, la usurpadora de Dina Boluarte, fue clarito que se fue a la derecha. Sí, ahí, bueno, el momento del 7 de diciembre pasan muchas cosas que, bueno, usted mencionaba, Lourdes, esta dicotomía que hay entre Lima y el resto del país, ¿no? Que tiene que ver un poco con un diseño constitucional centralista, que es fujimorista, ¿no? De la Constitución del 93, neoliberal, ¿no? Donde, bueno, el predominio de Lima, de las clases dominantes, ejerce todo su poder en el resto del territorio, sobre el mundo campesino, sobre la mujer, sobre el minero, sobre el trabajador en general. Uh-huh. Y en el caso, bueno, del 7, como decía usted también, Pedro Castillo no se le dejó gobernar, se le hicieron 6 acusaciones, 6 intentos de destitución en el Congreso, y finalmente llega el 7 de diciembre y Pedro Castillo hace una locución, ¿no? Que él después menciona en una entrevista que le hace un medio español hace unos días atrás, pocos días atrás, donde dice, bueno, finalmente yo hago un discurso acompañando las demandas del pueblo, que tienen que ver con cerrar un Congreso espurio, que no permite el gobernar, llamar a una asamblea constituyente para generar una nueva constitución, refundar un poco, hacer un nuevo trato de la nación, refundar la nación con el sentido de poder avanzar en las luchas populares, las demandas populares. Y el caso de Dina Boluarte, usted lo mencionaba, es muy curioso, porque en esa misma entrevista Pedro Castillo menciona que varias veces se intentó hacer un cambio en el ministerio de Dina Boluarte, y ella rogaba y lloraba y pataleaba, pidiendo que por favor no la destituyeran, que tenía familia, bueno, todo como muy pintoresco en ese aspecto. Y como dice usted, el Congreso había no sancionado, sino como prohibido que Dina Boluarte pudiese sustituir a Pedro Castillo en caso de vacancia. Pero 2 días antes del 7 le restituye todos esos derechos, ¿no? Y revierte esa situación. Entonces aparece Dina Boluarte como la carta de la burguesía, y que bueno, no solo va a sustituir a Pedro Castillo en un golpe de Estado que le hace esta burguesía, sino que además se mantiene en un gobierno que viola los derechos humanos, que tiene más de 60 muertos en las protestas, oficialmente reconocido, ¿no? Cuando por mucho menos otros gobiernos habían caído no hace mucho, ¿no? Pensando por ejemplo en Manuel Merino. Y usted menciona esta situación y un poco la representa. ¿Cómo ve usted esa relación ahí entre Dina Boluarte y la oligarquía? Bueno, primero para decir que es una persona que no tiene principios, una persona que no tiene esa calidez humana que tenemos los pueblos indígenas originarios, las personas que verdaderamente... Y también hacerle recordar de que quien puso al presidente de la República fueron las provincias, fueron los campesinos provincianos. Entonces, lo pongo esto recalcando. Entonces, para entre ello,
Dina Boluarte sí ha ido ya el proceso de diálogo. No es que ha empezado hace 2 días antes del 7 de diciembre. Ella ya ha ido teniendo reuniones, preparando todo esto. Y eso lo tenemos claro en la situación que se encuentra. Pero también quiero dejar entender por qué, ¿no es cierto? Es una reacción del 7 de diciembre que las provincias se levantan hasta el día de hoy. Por la misma razón que cuando el presidente asume ser presidente de la República, ese palacio que cuando estaban los otros presidentes abrían a los pueblos indígenas, pero porque bailaba bonito, porque tenía su ropa típico bonito, porque cantaba bonito, etcétera. Todo folclore. Pero Pedro Castillo fue diferente. Abrió las puertas a las organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas para que llevemos demandas, quejas y propuestas. Junto con el presidente se coordinaba y daba propuestas para que ellos presentaran proyectos, ¿no?, al Poder Legislativo en el desarrollo del buen vivir de nuestra patria. Bueno, ha habido muchas reuniones y donde de ello nosotros, por ejemplo, como mujeres, nosotros como organizaciones, siempre luchamos que nuestros hijos tengan una buena educación, que deberían entrar a la universidad, que eso cuesta. Entonces al presidente le decimos, ¿cuándo nuestros hijos van a poder llegar a ser profesionales si las universidades no les pueden dar las clases, no pueden ingresar, cuesta todo? El presidente, con todo, solamente haberlo dicho, él recogió la propuesta y mandó una propuesta legislativa al Congreso para una propuesta de ley. Lo han archivado. El tema que se mandó, por ejemplo, ¿no?, el tema de la reforma, que haya un referendo a una asamblea constituyente plurinacional paritaria para que sea una instancia inclusiva, ¿no? Entonces, el presidente recogieron su poder ejecutivo y lo presentaron y lo archivaron. Lo bueno ha sido de que entre ellos, cuando nos hemos reunido, muchas veces también nos hemos reunido al lado de los ministros, ministras, y el presidente y las organizaciones, frente a frente, de tú a tú, y decir las cosas como son. No es que entrábamos ahí sí, presidente, la sobadada de la espalda. No, las cosas eran claras. Como por ejemplo, lo hemos dicho, señor presidente, usted es el presidente del pueblo. Tenemos nuestros hijos llenos de plomo en la sangre, con cáncer, se están muriendo de dolor y no hay medicina, no hay. Señor presidente, los ríos están siendo contaminados. Señor presidente, la Pachamama está siendo contaminada. ¿Qué va usted a hacer como presidente? ¿Cuál es la respuesta dentro de ello? El presidente dijo claramente que iba a revisar las concesiones mineras, las concesiones petroleras, iba a revisar las concesiones que el gas, nosotros pagamos el gas más caro de lo que hay, siendo que nosotros tenemos directo el gas. Entonces él dijo, vamos a recuperar lo que corresponde a nuestra patria. Y él lo ha mencionado, no solamente ya en acuerdo en nuestra reunión que hemos tenido con él. Él fue región por región a decir, vamos a tener que revisar las concesiones mineras, vamos a ver que se abran las universidades gratuitas para los hijos, las hijas, etcétera, etcétera, que ha ido cada región. Y eso ha sido porque sabíamos que en cualquier momento esta derecha, su reacción iba a ser brutal. Sabemos, al mismo tiempo, el presidente no dio ni un sol a la prensa mermelera, ni un sol. No les dio cabida, porque siempre se han dedicado a insultarle, a ofenderle, así que no dio. Y lo otro es que la derecha, cada insulto que le daban al presidente, cada palabra, cada maltrato verbal, psicológico, ha sido que también nos los estaba dando a nosotras, a nosotros los pueblos indígenas, que no sabía pensar, ignorante, todo a nosotras, y eso entonces, usted entenderá que los pueblos indígenas, las mujeres y hombres, vamos sumando y multiplicando. En base a esto, 2023 es un año clave, porque se cumplen 30 años de lo que Fujimori regaló, nuestros patrimonios, nuestras riquezas, a un precio regalado. Entonces, ¿qué necesita?
Si un presidente que no les hacía caso para reunirse, porque la prensa decía, se está reuniendo con los terroristas, se está reuniendo con esos delincuentes. A nosotras nos decía en todo momento que éramos delincuentes. Bueno, señores, tienen la respuesta. Querían un títere en la cual firme, haga lo que quiera para poder lograr las concesiones, seguir entregando, ¿no? Bueno, vamos a firmar, pero como él dijo que va a revisar, incluso nos dijo, si nosotros estamos viendo que cláusulas de estas concesiones no han cumplido, no se los renovará los contratos. Eso fue la muerte. Duro para nuestro presidente, para que lo tengan detenido. Dina Boluarte, una mujer traidora, usurpadora. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo decimos traidora? ¿Por qué lo hemos dicho usurpadora? Desde el primer comienzo que ella se fue al Congreso a juramentar. Porque ella decía en todo momento, cuando nosotros dijimos, ¿qué va usted a hacer si lo vacan al presidente? ¿Usted va a asumir? No, yo voy a estar con ustedes a defender la gobernabilidad. Y eso lo ha ido diciendo cada rato. Y lo primero que hace es traicionar. Incluso hablo ya como fe mucarina, creemos, y digo, si Dina Boluarte hubiera sido un poco más con cerebro, hubiera llamado a reunirnos, porque ella sabía con quién se reúne Pedro Castillo. Si hubiera tenido voluntad, digamos, ya. ¿Quién sabe? Hasta nosotros mismos lo hubiéramos dicho, hasta que se solucione, asume el mando, compañera. Lo hubiéramos dicho tal vez, políticamente. Pero no, pues, ella nos mandó al carajo a todos nosotros y se fue con la derecha. Y mire señores, cómo está la situación. Se fue con la derecha, ya estaba listo sus ministros, ya estaba listo su discurso, ya estaba todo listo. Se va, se sienta, se instala y va la embajadora de Estados Unidos, ¿no es cierto? Su reunión abiertamente con la presidenta de la derecha, porque para nosotros, presidente sigue siendo Pedro Castillo. Se va a conversar con el Poder Legislativo, con el Premier, con el Ejército, etcétera, etcétera. Y sale valontolesca a decir, como nuestras compañeras de las provincias desde el 7 de diciembre empezaron a levantarse en son de lucha, libertad al presidente, es injusto porque sabíamos por qué le están encerrando, ¿no es cierto? Porque el presidente decía que no iba a dar las concesiones. Entonces, ¿qué dijo él? Se declara en estado de emergencia. Los terroristas están saliendo. Un grupito de terroristas, delincuentes, vagos, manda el ejército. El 10 de diciembre masacran a nuestros hermanos en Apurímac. Ayacucho se solidariza, matan a nuestros hermanos de Ayacucho. Arequipa, matan a los hermanos de Arequipa. El centro, mataron a los centros dirigentes. En el norte, en Virú igual. El 9 de enero mataron a nuestras hermanas y hermanos de Puno. Y no mataron, bueno, dieron el disparo ya pues al aire, directo a la cabeza, directo al corazón y al estómago. ¿Eso no es terrorismo? ¿Quién es el que está llevando el terrorismo? Son ellos. Ellos son los terroristas. Ellos son los golpistas que dieron el golpe a los campesinos, a los indígenas. Sigue este proceso de lucha y todavía lo niegan. No, es un grupete. Y tenemos ahí congresistas que decían, vayan a matarle, métanlo balas a estos delincuentes, a estos vagos, vayan a matarlo, a estos terroristas. Y hasta ahorita, de acuerdo, hasta ahorita no hay ni un terrorista que pueda decir, ni uno. Los casi 70 muertos, ni uno son terroristas. Menores de edad, compañeros, lo único que estamos luchando es el respeto de un presidente que fue elegido democráticamente, participativamente y legalmente. Eso. Y queremos la libertad de nuestra patria. Nuestra patria está secuestrado por los grandes monopolios, oligopolios, por las grandes empresas mineras, petroleras, todos estos, claro. Hoy tenemos el oro blanco, que es el litio.
Sus ojos están metidos a litio. A ellos se han metido. Y claro, quieren igual que lo regalen. Como no había un Pedro Castillo que cedía a darles, bueno, hay que tumbarle, hay que llevarle. Pero mira acá, sí podía hablar la embajadora, sí podía reunirse, pero cuando los presidentes, por ejemplo, el presidente de Colombia, y lo agradecemos al presidente de Colombia, valiente en manifestarse cómo nos están matando, al compañero presidente de Bolivia, México y los demás países que se están manifestándose a favor de los campesinos, campesinas. ¿Qué dice la señora Dina Boluarte? ¿Qué es lo que menciona? El presidente de Chile igual se manifestó, no con la contundencia, pero se manifestó, ¿no es cierto? Hay que reconocer también que están interviniendo políticamente, que no puede ser. Lo prohibieron la entrada a Evo Morales, e incluso dice, se está metiendo, por ejemplo, definitivamente se tenía que salvar la vida de la familia del presidente Pedro Castillo. Y solidariamente está ahorita en México. ¿Y qué hizo? Lo votaron al ex embajador de México de Perú. Quiero decir lo siguiente. Este problema político que estamos luchando nosotras es un problema geopolítico. Ya no solamente es Perú. Esto ha pasado en Bolivia, esto ha pasado en Colombia, esto ha pasado en Ecuador, esto ha pasado en Brasil, hace poquito, no hace mucho. ¿Ves? En Colombia, la vicepresidenta lo mandaron una bomba en el carro. A Lula tomaron el palacio y ahorita seguro que empiezan con Colombia media vuelta, porque lamentablemente lo que pasa con la derecha, como no tiene, antes era Colombia el sitio piloto para poder manejar, entonces como ya no tiene, pues nos adueñamos de Perú. Pero se dieron contra la pared, porque los campesinos, los indígenas, no es que seamos ignorantes, como tanto nos han dicho estos ignorantes que no saben pensar, que no saben analizar. Hoy nuestra lucha contundente es destitución de Dina Boluarte. Se va a la cárcel, cierre del Congreso, libertad al presidente, justicia para nuestros héroes, instalación de una comisión transitoria para que instale de inmediato, llame al referéndum participativo y democrático para el tema de la Asamblea Constituyente Plurinacional Paritaria. Queremos otra constitución. Yo pregunto, ¿eso no es dar un paso cualitativo y cuantitativo dentro de la mirada de los pueblos indígenas originarios, campesinas? Hoy no solamente, compañeros, es las campesinas, campesinos indígenas que están luchando. Hoy están luchando la juventud, porque claro, esta derecha chorada, por su desesperación, atrevieron a meter el carro a la Universidad de San Marcos. A nuestros hermanos los llevaron presos, los detuvieron, los maltrataron, los calatearon a las mujeres, los metieron la mano en la vagina diciendo que tienen cocaína, violaron sus derechos. Pero entonces Lima, que estaba tibio, que estaba así todo duro, se levantó de ese golpe y dijo, aquí nos movemos y aquí somos solidarios. O sea que nuestros hijos de los pueblos indígenas, porque en la capital de Lima hay más de 1 millón de pueblos indígenas que han sido migrantes de sus provincias, regiones a la capital, dispara mejor de vida que se puede lograr. Pregunto yo, mataron a un compañero en Lima, derechito a la cabeza la bomba lacrimógena. Y bueno, ¿qué quería decir? Otra vuelta la señora Dina Boluarte decía, con las ondas bum bum, ¿no? O sea, eso que matan, ¿no? De verdad, deja mucho que desear. Ahora, había un periodista rescatable, como dijo que lo ha matado un policía, lo destituyeron, lo sacaron de la prensa. Entonces, para que veamos en qué situación está nuestro país en este momento. Ahora dice, las elecciones para el 23. Nosotras decimos no queremos elecciones generales en esos momentos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a candidatear? ¿Las mismas lacras? ¿Los mismos partidos? O sea que las muertes va a ser para vuelta legitimar a estos desgrampados. No, señor. No, estamos claro que no. Queremos el referéndum para la Constitución. Y se acabó.
por lo menos de estos 130 padres de la patria, tenemos ahí 7 congresistas que se pueden rescatar. En medio de esta comisión tiene que entrar estos congresistas, porque así es pues esta constitución que tenemos para la derecha, pero por lo menos que sea eso, porque cae Dina Boluarte, tiene que retirarse sí o sí, y no vamos a permitir que entre el presidente del Congreso a la comisión, pues, porque es parte de un genocidio también este presidente del Congreso. Y tampoco vamos a permitir que entre la vicepresidenta, que es Marta Moyano, porque es parte de Fujimori. Entonces tiene que haber un cambio directivo del Congreso. Y esto es un avance político, claro, estratégico para la población peruana, ¿no? Dafne, ¿sí? Sí, no, quería en realidad, o sea, estoy conmovida e impresionada y todo con el relato que nos hace la compañera Lourdes acá, porque además de que, o sea, he estado viendo videos y noticias y todo, pero es muy distinto escucharlo de su voz. Entonces, tomando toda esta información, quería preguntar si la izquierda peruana está suficientemente organizándose para poder tener logros respecto a estas demandas. ¿Qué salida le ve eso? Bueno, yo creo que esto ha servido mucho a una reflexión, a una capacitación de cada partido, o sea, en su mirada de tener más amplio, no solamente mirar cuadriculadamente, ¿no? O sea, de la ciudad, el lenguaje, ¿no? Sino que hoy tenemos que entrar a tallar, como yo les decía varias veces, porque, por ejemplo, nosotros como FEMU Cariná nos hemos prestado el local de Nuevo Perú, por ejemplo. ¿Para qué? Está en la capital, en la ciudad de Lima, para atender a los enfermos, para cocinar. Ahí estamos cocinando familias de personas. Es un centro, cuando están enfermos se les lleva ahí o van a descansar los compañeros, ¿ya? Y siempre conversamos. ¿Y qué hemos dicho a la izquierda? Que ya, hoy tenemos que tener otro cambio y hacer un frente único, no solamente los campesinos, porque también hay ultras, dicen, no, solamente vamos a ir los campesinos, no, así no es. Entonces lo que planteamos es ir un frente único, trenzado, ¿ya? Y recuperamos pues la democracia que tanto queremos. En este frente único vamos a tener que saber dialogar, o sea, no va a ser de maravillas, pero por lo menos, porque si vamos a estar igual de la magnitud de que se presentan 8 partidos, 15 partidos, ¿y quién pierde? El pueblo. Entonces, estamos en ese proceso, ¿sí? Tenemos que entender que en la época de Fujimori también ha descuartizado a los movimientos de izquierda, a los partidos, etcétera. Entonces, estamos en esta recuperación, ¿no? O sea, no podemos negar el avance, no podemos negar, o sea, a los partidos de izquierda, porque hay ultras dicen, no, nada hay que ver con ellos, son caviares, ¿no? Como una parte de Perú Libre dice, ellos son los caviares. No, señora, acá no hay caviares ni caviares. Aquí hay la unidad de los pueblos, campo y ciudad, indígena, mujer, joven, intelectuales, no intelectuales, porque hay un objetivo. ¿Qué queremos? Un buen vivir para nuestra patria, respetarnos mutuamente, porque se ha dado que esta derecha ha impuesto el yoísmo, ¿no? Yo primero, yo segundo, ¿no? Ah, no, yo soy profesional, pues tengo mi cartón, soy doctorado, soy maestría, ¿y a mí qué carajo? ¿Su profesión me sirve a mí? O sea, creo que tenemos que aprender la sabiduría de nuestras abuelas, de nuestros abuelos en el campo. Su sabiduría nos traslada a las mujeres y a los hombres campesinos para garantizar la soberanía alimentaria en cada hogar. Entonces, nosotros enfriamos el planeta. Entonces, tienen que entender, y yo les pregunto a todos y a todas, si son tan capaces, tan profesional que están capaces de ir a regar a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Porque en el campo te toca a las 3 de la mañana, pues 2 de la mañana a regar la chacra, porque si no te quedas sin agua. Y te vas a pastear el ganado a más de 5.000 metros de altura. A ver, ten esa capacidad, pues. A ver, ¿eso no es una sabiduría, una riqueza? Entonces tenemos que aprender a desaprender las malas costumbres que nos han impuesto. Ahora, ¿qué queremos nosotros, por ejemplo? ¿Cuál es lo lógico? Que nuestros hijos se capaciten, se preparen, sean profesionales, pero que retornen a sus comunidades, ¿no es cierto?, a dar una mejoría de su conocimiento y intercalen la sabiduría del campo con las abuelas, las mamitas, con los profesionales intelectuales, que lo decimos así. Pero eso no lo hay. La derecha te ha puesto
unas capacitaciones solamente monetarias. Tú tienes que ser abogado, pues tienes que ganar plata. Tú tienes que ser ingeniero, tienes que ganar plata. Todo lo ven plata, pero para el campesino, para el indígena, primordial no es la plata. Primordial es el respeto del tener la calidez humana. Respetarnos, querernos tal cual como somos. ¿Me entiendes? Entonces creo que es importante. Por ejemplo, la riqueza para muchos de la ciudad, ¿qué es? La riqueza de la ciudad es tener carro, tener los televisores, los frigideres, todo el consumismo, ¿no? El consumismo, lo máximo, yo tengo pues 3 carros, etcétera, ¿no? Pero para el campesino indígena es tener tu tierra, es tener tu agua, tu semilla, es tener tu casita y vivir tranquila en tu vida, porque por ejemplo, el trabajo de la ciudad, ¿a qué hora entran? 7 de la mañana y trabajan hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no es cierto? Ya son 8 horas, digamos, o trabajan 10 horas, porque la explotación sigue, ¿no? Sigue. Pero en el campo nos levantamos 3 de la mañana a trabajar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, has cumplido en la chacra, has trabajado, y tienes el derecho de echarte de panza, pero has trabajado. Pero nos recordamos de Alan García, expresidente, dice que está muerto, pero debe estar bien vivito, gozando de todo lo que ha robado. Ya. Él decía, los campesinos, los indígenas son perros del hortelano. No comen ni dejan comer. Tienen las tierras ociosas, decía. Claro, la ignorancia, porque para el campesino indígena, tú tienes tu pedazo de tierra, este pedazo lo siembras este año, y al próximo año lo dejas que descanse para que recupere, ¿no es cierto? Toda su fortaleza, todo lo que tiene, y se traslada. Es igual que nosotros nos tenemos que cuidar. Vamos a dar a luz, no, al tiro, no puedes embarazarte, tienes que cuidarte. Igual es la Pachamama. Entonces, lamentablemente, para la derecha es solamente plata, monetaria. Ahora, a mí me preguntaste, dentro de ello, ¿cómo estoy en Europa? Imagínate, por la solidaridad de mis hermanas, de mis hermanos, compatriotas, peruanos, peruanas, y al mismo tiempo decir el Abya Yala. Acá en Europa tienes a tus hermanas chilenas, a tus hermanos chilenos, tienes a tus hermanas bolivianas, ecuatorianas, el Abya Yala. Todos unidos. Yo he venido invitada por todos nuestros compañeros, que ellos están pagando los pasajes para que pueda ir a diferentes países. Cada país se reúne, se articulan, hacen actividades, pagan mi pasaje, mi alimentación, me alojan en una casa, etcétera, porque no necesitamos tener cantidad de plata para caminar. Yo, con tal que tenga un techo, comida, y se acabó, y sigo caminando, porque ese es ser dirigente, ¿no? Somos guerreras. Ahora, el tema es que también hemos venido a denunciar lo que están matando a nuestra familia, a nuestro pueblo, cómo está puesto un gobierno militar. Ahora, dentro de ellos se levanta el quinto suyo, ¿no? El quinto suyo son las organizaciones que tienen que organizarse, como yo les digo acá. Sí, pues muchas gracias que mandes una carta de solidaridad, muchas gracias que hagas actividades y mandes plata, pero también se necesita estar en las calles, se necesita hacer plantones, se necesita movilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, en Bruselas, yo llegué primero a Bruselas. Lo primero que hemos hecho es encontrarnos con los diputados de izquierda. Me escucharon y uno de ellos me dijo, queremos más información. Bueno, señores, tienen todo para que lleguen a Perú, sean testigos y vayan y vean. Ha ido la comisión a Perú y han regresado ya y ya tienen los informes, que el lunes darán los informes, me imagino. Ahora, ¿es algo positivo? Sí. Y así me fui. Y me reuní con autoridades, vicepresidentes del Congreso, diputados, así, y llegué a España. Me fui a París y llegué a España. En España, igual al frente de la Embajada de Perú, hemos hecho un plantón y donde yo manifesté lo que tengo que manifestar de la masacre, y el ex embajador salió diciendo que estaba mintiendo, me da risa, que estaba mintiendo, pues difamando a Perú, que soy una persona indeseable y así que no me dejan cobertura. Sale una carta. Ese es el momento que en el Perú se empiezan otra vuelta la cataleta a decir, la Lourdes Huanca se está yendo con la plata de los 30 millones que le ha dado Pedro Castillo, etcétera, ¿no? Pero tan brutal también que son, porque ¿por qué hablan del 30 millones? Nosotras como FEMU Karina hemos planteado al presidente
de que en la segunda reforma agraria, porque él ha lanzado la segunda reforma agraria, nosotros hemos hecho no solamente segunda reforma agraria, tiene que ser con rostro de mujer. Y más allá del rostro de mujer, tiene que haber presupuesto. Las mujeres estamos saliendo del COVID 2 años atrasados, no puede ser posible que no tenga este gobierno que dar siquiera directamente a las mujeres campesinas e indígenas presupuesto para que puedan levantarse, ¿no es cierto? Sembrar, garantizar su semilla, etcétera, etcétera. El presidente dio 30 millones, pero esos 30 millones, ¿ustedes creen que va a llegar a mi bolsillo? ¿Qué? Jerárquicamente hay una política, ese presupuesto está en la economía y está con el Ministerio de Agricultura. Darán a las compañeras que se han presentado sus proyectos como corresponde. Como piensan de que uno no sabe pensar, piensan de que uno es caído del palco, pueden decir. Ahora, yo me quedé a esa difamación que hizo este ex embajador, me quedé para la ONU el 25 de enero. Entonces, ahí manifestaron exclusivamente el día después para ver las sugerencias que se daba a Perú. Cayó para ver el Perú y yo me fui a ver. Y ahí 32 países hablaban y decían de que estaban preocupados de lo que estaba pasando en el Perú, que los policías están en exceso, actuando, matando, etcétera, dijeron. Y yo dije entonces, si el ex embajador dijo que yo estaba mintiendo, ¿por qué estos presidentes? ¿Están locos los presidentes? ¿Los representantes estaban mintiendo? Y por eso dije, sigamos para adelante, claro. Hoy ya no puedo regresar a mi Perú, porque están deteniendo a todos los dirigentes. Yo estoy segura, si llego ahorita a mi patria, al tiro me van a mandar al Canario y me van a sembrar que estoy trayendo cocaína, etcétera. Como ridículamente detenieron a mis 2 hermanos, a una hermana y a un hermano, diciendo, definitivamente, la vida del campesino, nosotras somos muy solidarios. No podemos tener mucho, pero de sol en sol juntamos. Y lo que a esta compañera le han sacado es un cuaderno donde decía, 50 soles para el compañero tal que está herido, 30 soles para el compañero tal que está herido. Oiga, 1.850 soles, si no me equivoco, lo han tenido con el dinero. ¿Y qué cosa tanto nos dice por 1.800 que es recogido ahí de la solidaridad de nuestras hermanas? A que Keiko recibió más de cuántos millones para la campaña corrupta. O sea, ellos sí pueden, carajo, y nosotros no. En todo caso, compañeras y compañeros que me están escuchando, aquí tenemos para seguir luchando, para seguir avanzando. No tenemos miedo. Fuerza, Lourdes. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación con Lourdes. Le agradecemos mucho su disposición a tener esta conversación tan larga con nosotros. Y bueno, quedan muchas preguntas abiertas. Lourdes, si hay algo que quisieras decir finalmente antes de despedirnos. Yo quiero agradecer a toda la ciudadanía, a todos los compañeros y compañeras del mundo entero, de la solidaridad. Quiero agradecer a cada uno de la prensa que están dando estas coberturas de manifestar de cómo está pasando en este país. No es fácil quedarte en otro país, pero tampoco voy a decir que esta vez estoy con mis hermanas y mis hermanos. Pero también quiero agradecer, si me está escuchando Francisca Rodríguez, si me está escuchando las compañeras de Anamure, de Ranquil, de toda la clovía campesina de allá. Gracias, hermanos, por enseñarme en la clovía campesina a ser rebelde. Gracias por enseñarme hay que dar los pasos cualitativos para el tema de la defensa política. Esa universidad de nuestra vía campesina, esa universidad de la CLOC, que me mantiene en pie de lucha, sin desmayar. Hoy mi familia corre peligro, mis hijos, mis nietos, porque eso es lo que las dirigentes, los dirigentes que asumimos roles políticos, porque esto es rol político, no que soy una politiquera que está, no, sino es que defendemos la gobernabilidad de nuestra patria. Y lo defendemos a dientes porque es también el mandato de nuestra organización. Entonces, compañeras, Lourdes Huanca es en estos momentos una dirigente, una mujer guerrera, con principios. Pueden difamarme lo que quieran, pero los invito a que pasen ustedes a ver cuál es nuestra realidad. Lo único que queremos es justicia para nuestra patria y ténganlo seguro
que con la fuerza de ustedes, con el apoyo de cada compañera en cada país, levántense los peruanos, las peruanas, levántense el Abya Yala, levántense las campesinas, porque el dolor para la vía campesina, campesinos, no hay fronteras. Defendamos Perú y logremos recuperar la democracia de nuestra patria. Y sabemos que la derecha después, ¿qué país continuará? Y daremos ese AINI, porque hoy es nuestra patria Perú, mañana estaremos igual luchando con ustedes en sus países, porque esta derecha no va a descansar. Así que compañeros, compañeras, sigamos adelante con esa fuerza, con ese coraje, sin temor alguno. Ellos dicen, nos están matando, porque se ríen, se mofan, pero no saben de que nosotros somos las semillas autóctonas. No saben de que está sembrada y de una u otra manera, en su debido momento, brotarán esas flores silvestres, brotarán esos hichos, esas pajas bravas y adornarán el país de esperanza. Somos nosotras somos las mujeres que sabemos tejer las esperanzas. La sabiduría de nuestras abuelas siempre nos ha enseñado a tejer, pero simbólicamente decimos, tejemos esta esperanza. Bordamos nuestros sueños, hermanas y hermanos. Bordamos estos sueños que sueñas tener una vida digna, donde podamos comer tranquilas, donde podamos sonreír, donde todos los campesinos, campesinas tengan sus tierras y no sean media vuelta quitadas por estas grandes empresas. Sabemos hilar, pujear, hilamos la vida, las esperanzas. Eso es la articulación. Tenemos que globalizar la esperanza con mucha fuerza. Globalicemos esas luchas, globalicemos la esperanza por nuestras patrias. Hayaya, compañeras, Causachu, compañeras, Usurpaqui, Pasonqui. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Vamos Gracias. a una pausa y volvemos después de este pequeño corte. Bien. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Estás escuchando Agujas en el Pajar en Radio La Comuna 102.9 FM del dial. Al aire. Gracias, Tulio. Empezamos entonces ahora la cuarta y última parte de este programa. Lourdes ya se fue y nos vamos a dedicar básicamente a comentar la impresión que nos dejó su visita, que en mi caso, y creo que en la de todos por las caras que tienen, fue bastante impresionante. Yo, para empezar, diría una pura cosa, después me gustaría decir otra, que tiene que ver con una importancia inusitada que adquirió este programa por la intervención, la primera parte de la Lourdes, y que tiene que ver con la relación de la Federación de Mujeres Campesinas de Perú con el movimiento feminista, que a mi gusto hace que esa parte del programa sea un bocado para las mujeres feministas o para el movimiento feminista, tal cual como lo conocemos acá en Chile. Eso no. Les dejo la pelota a ustedes. Yo quisiera como colgarme de esa pelota en cuanto a cómo recalca ella e integra, ¿no?, el tema de la sexualidad, del orgasmo femenino, y lo integra con el trabajo de la tierra. O sea, es como tan impactante e importante, ¿no? Como le da una legitimidad diferente y una visión distinta al trabajo en la tierra con respecto al ser mujer, y cómo eso se puede traslapar y de alguna manera se puede
agrandar incluso en todo lo que es el aporte de la mujer en la economía del país, de la tierra, del planeta, pero siempre recalcando que la economía no es solo el dinero, sino que es muchísimo más que el dinero, ¿no? Es la calidez humana, la calidad humana, la coherencia, la integridad del ser humano. Entonces creo que en todo lo que nos contó, ella fue como entretejiendo estos temas y nos dejó tremendas tareas, ¿no? De análisis y de visión, de una percepción distinta de la política. Eso es lo que siento yo. Sí. Bueno, fue una conversación muy interesante en muchos aspectos, ¿eh? Esta primera parte de la conversación con Lourdes que tú mencionabas, bueno, un poco no sabría cómo explicarlo también, ¿no? En realidad, pero tiene que ver con nuevas formas de relacionamiento entre las personas. El feminismo, bueno, implica una deconstrucción de nuestras sociedades, de nuestra historia, de nuestras formas de comportarnos, también de una toma de conciencia muy profunda, por lo menos en mi caso, para mí, sin considerar que sea o que haya sido en mi vida machista, no me queda más que reconocer que en muchos aspectos sí lo fui y en muchos aspectos probablemente lo sigo siendo, pero a raíz, por ejemplo, del estallido, una de las cosas que a mí me dejó fue precisamente la performance de las tesis, o sea, esta clara visión de que nos estábamos comportando de una manera injusta, diría yo, por lo menos, ¿no? O sea, ya partiendo por ahí, ¿no? Y que bueno, eso implica el repensarse, el reformularse, el reaprender, el reformatearse, individualmente y socialmente, ¿no? Las nuevas formas de gobierno, las nuevas formas de sociedad tienen que considerar ese aspecto. No hay otra forma, diría yo. Y bueno, y después también está la segunda parte, donde ya se entra como en lo más concreto de la situación política del Perú. Y también ahí como la manifestación de que nuestro sistema de vida, nuestro sistema de sociedad, sistema neoliberal, bueno, entra en crisis en todas partes y con los mismos problemas. O sea, injusticias profundas que se manifiestan, que surgen con sus demandas, con sus exigencias de justicia, básicamente. Y eso, bueno, Lourdes lo mencionaba, ocurre en todos nuestros países. La reacción también es la misma en todos nuestros países. Ese terruqueo que hacen los peruanos para criminalizar la protesta. Es lo mismo que hemos vivido acá y que, bueno, ha vivido Brasil, Colombia, México, Argentina. Julio. ¿Me escuchan? Sí. Sí. A mí me pasó, yo quedé un poco, bueno, comparto lo que se ha dicho en general, comparto que hay una repetición de guión, en el sentido de que ella señala que ellas venían en la clásica historia del mal menor. Y lo que también señala ahí, ella señaló en la conversación que tuvimos con ella,
esta idea de la gobernabilidad. Eso me preocupa, porque siento que la gobernabilidad puede terminar siendo el status quo, un poco como cuando Allende defendía la Constitución del 25, que en el fondo era una especie de autosabotaje, porque no sé si se entiende lo que quiero decir. Defender en el fondo toda la amalgama institucional que genera todas las miserias, porque yo creo que nosotros no sacamos nada o sea, creo que es súper importante ser buenas personas, generar un buen vivir, pero no podemos desprendernos fundamentalmente, no sé, pues ella en un minuto habló del litio, habló de los recursos naturales, entonces tenemos un lío grande porque toda esa miseria en el fondo la genera un modelo, pues no se genera en el aire así por una cuestión. Entonces, por mucho que nosotros queramos humanizar ese modelo, no vamos a chocar como Sísifo ahí permanentemente, cayendo en crisis sin entender que en el fondo si no proyectamos, porque el mundo está colgado de un hilo. Estalló Colombia, estalló Ecuador, la situación en Brasil está, Bolivia está complejo, África, Europa, en fin, por todos lados la situación está re complicada. Entonces, mientras nosotros no vayamos proyectando como un modelo que yo creo que ya está dibujado, pero creo que hay mucho temor. Entonces, si no se avanza con esa claridad, incluyendo a la clase trabajadora, nos podemos ir en el fondo quedando en una reactualización permanente, o mejor dicho, por mucha crisis que exista, si no se le vota no va a caer, por inercia se va a seguir moviendo, puede terminar siendo un estado fallido, pero va a estar por inercia ahí avanzando hacia ningún lugar, sobre todo en las condiciones de vida que estamos teniendo, porque que son bien extremas a nivel incluso ya del medio ambiente. Sé que no íbamos a hablar de los incendios, pero está más o menos todo conectado. Pues a esta altura del siglo XXI es un organismo, un todo. En fin, se me fue la idea un poco, pero en el fondo quería señalar mi temor de que es importante también pensar en alternativas, pensar como más allá de querer ser solamente buenas personas y entender por qué somos malas personas. Hay un modelo que obliga a los pueblos, o no sé, el tema de la delincuencia, por ejemplo, que generalmente se le ve como algo alejado que llega y hay que poner cárceles, rejas, cámaras, y en el fondo, claro, hay un modelo que va generando toda esta miseria, y que está en directa relación con las fuerzas laborales, con un sistema productivo, en fin, me fui de la idea, pero me preocupa un poco, y sobre todo la certeza que tiene Dina de que su pega es masacre, o sea, está avisada, ella tiene un mandato ahí de ir y meter balas, y lo que uno escucha ahí de la prensa canalla y de los políticos ya fujimoristas, ese está bien muerto, y lo que aquí falta es meter más balas, eso, para no alargarme tanto. Es como que la pregunta fuera, ¿cuánta miseria se puede aguantar hasta tener la fuerza como para ir y enfrentar las balas? Claro. Dafne, y luego Cucho. Yo la verdad es que se me mezclan también los temas, pero con respecto a lo de la gobernabilidad, lo que yo entendí es que ella más que nada, cuando habla de gobernabilidad, está refiriéndose a la primera etapa en donde había que defender la labor de Castillo, en realidad. O sea, siento apoyar yo que el gobierno. Claro, que esa es la claridad que tiene ella, apoyar el gobierno, en tanto este gobierno representa los mismos intereses que tienen ellos, o sea, y para eso van y hacen lo que ella llama el plantón, ¿no? Que es como esta protesta, me imagino yo que es el plantón, ¿no? El ir al lugar y ejercer presión para poder defender estos intereses de los cuales ella habla.
Y por otro lado, sí entiendo también el temor de Tulio, en donde acá en Chile, por lo menos lo que hemos visto es que, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre, que es mantener una gobernabilidad bajo ese status quo que apoya este sistema neoliberal en el fondo, ¿no? Son diferentes formas de entender la gobernabilidad, entonces quería como aclarar eso, es lo que yo, por lo menos mi forma de entenderla. Eso por un lado, y por otro lado, creo que también, si bien tenemos problemáticas muy similares con el Perú, con respecto a ser un países en donde se apoya el extractivismo, donde viene el extranjero y se lleva la materia prima y después nos la vende en forma ya trabajada, donde no hay la industrialización suficiente para poder enriquecerse y donde además se abusa de los pueblos en donde se genera este extractivismo. Yo estuve viendo un par de videos respecto a eso y me llamó la atención que los entrevistadores, los entrevistados en los videos decían todo el tiempo que había suficiente dinero, solamente que había una mala administración de los dineros y que por eso estos pueblos estaban así de pobres. A mí me llama la atención porque eso quiere decir que el sistema evidentemente está absolutamente corrupto, pero nadie habla de la palabra corrupción. A mí también siento que es una derecha absolutamente corrupta y que de alguna manera está muy apernada y está apoyada además por el imperialismo en el fondo, ¿no? O sea, si finalmente estamos pensando en que estuvo justamente Dina Boluarte estuvo conversando con la embajadora de Estados Unidos previo a todo lo que ocurrió, a mí me parece que huele mal, huele muy mal. Escucho. Bueno, parece que lo que tenemos en común todos estos paisuchos de los que formamos parte es estar sometidos al imperio de las transnacionales, y eso nos pone una gran cantidad de puntos en común. Es decir, fundamentalmente que las transnacionales se dedican a extraer, a sacar, independiente, sin ningún respeto por la vida humana que pueden afectar. La mención que hizo recién Tulio en los incendios va por ahí, yo creo. Es decir, el tema de los incendios, aparte de todas las desgracias humanas que significan los incendios, hay un problema de desarrollo económico, de enfoque económico y político que está detrás y que creo que tenemos que abordarlo. Pero bueno, no es el tema ahora. Ahora, yo entendiendo también lo que decía lo que decía Lourdes sobre la DINA y sobre Castillo y sobre la gobernabilidad y el apoyo que ellos dan, que me impresionó que hay mucha fuerza en el hecho de la identificación con el personaje Castillo, que algo que yo me ponía en... Bueno, y que, claro, de repente decía, eso no pasa en Chile, pero después pensé, sí pasa en Chile, porque aquí también había una identificación con el candidato a presidente, que es el actual presidente, que es Boric, solo que Boric y la gente que se identificaba con él no eran campesinos, eran todos pequeños. Entonces, pero había una identificación, es decir, que es un tema que yo creo que es interesante dejarlo ahí como para desarrollar en futuras conversaciones o análisis, de identificación de clase con la persona que es candidata. Pero en realidad me quería referir a lo que decía Tulio, no lo quería dejar de lado porque siento que es valioso lo que él dice, independientemente de la atingencia que tenga a tal o cual análisis. Pero no sé si te interpreto bien, Tulio, pero es como, yo lo siento como que si bien somos rebeldes, estamos aprisionados por el sistema, por resumirlo así muy grotescamente. Tú mencionaste, por ejemplo, al amarre que tenía Allende con la Constitución del 25, me parece un buen ejemplo, porque en el fondo todos nosotros luchamos, o mucha gente progresista, con comillas, lucha por la mantención de la democracia, por las mejores cuotas de democracia dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo se los convierte en defensores de la institucionalidad democrática. Entonces hay una contradicción ahí que tenemos que resolver. En la misma lucha surgen manifestaciones que nos permiten romper eso, pero siempre seguimos como amarrados de eso. Es decir, ¿cuándo nos vamos a soltar la patita de esa cadena? No sé exactamente de qué depende. Eso. Sí, no, dale, Rodrigo. Bueno, respecto a la pregunta que tú planteas, Cucho, yo siempre he tenido la sensación de que no es posible profundizar en
en la democracia, o llegar a mayores niveles de democratización en un sistema como el que tenemos, que es un sistema de representación, donde básicamente quienes están representados es la burguesía. Escuchando a un periodista peruano, él hablaba también de la burguesía popular, ¿no? Que es esta burguesía que se cree progresista o se nombra progresista y que por lo tanto juega un poco con el discurso de lo popular, ¿no? Para legitimarse, pero en definitiva para mantener el status quo, ¿no? Es muy difícil que un gobierno popular llegue en un mecanismo de representación, ¿no?, a tener fuerza suficiente como para imponer un programa de gobierno realmente popular, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las institucionalidades está en manos de la burguesía, ¿no? La única forma en que eso pudiera ocurrir, a mi juicio, ¿no?, entonces, es una idea mía nomás, ni siquiera muy desarrollada intelectualmente ni nada por el estilo, ¿no? Pero tengo la sensación de que la única forma de que eso pudiese llegar a ser posible es cuando la experiencia se construye desde la base y va creciendo con la base, no se pega el salto a la representatividad, ¿no? Sino que la demanda se va construyendo territorialmente en espacios pequeños que van creciendo, que van agregando su área de influencia, van sumando fuerza, y finalmente eso termina siendo o una demanda muy grande a la institucionalidad que obliga a la institucionalidad a actuar en función de esa demanda, ¿no? Porque si no, su gobernabilidad no es posible, ¿no? O simplemente el ascenso de esa fuerza, pero como fuerza real, al gobierno, ¿no? Es como la única vía que yo podría decir que encuentro posible, ¿no? Entonces ahí, obviamente lo que estoy tratando de decir con eso es que el trabajo tiene que ser a nivel de base, tiene que ser territorial, y toda la visión tiene que estar puesta ahí, pienso yo, ¿no? Y en el caso ahora de Huanca tendría que haber entonces también lograr un apoyo, ¿no? O sea, el trabajo territorial en este caso también implica un apoyo del exterior para poder restablecer una democracia, restablecer derechos humanos, justicia, etcétera, porque en este minuto, yo no sé, a mí me conmueve su esperanza y su perseverancia, por decir así. Sí, claro. Buena lucha contra esa impotencia que uno siente además, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. El drama para mí es que, claro, en ese camino normalmente se nos ponen cortapisas, y en la mayoría de los casos son cortapisas que funcionan, como en el caso que tenemos re claro nosotros del Acuerdo por la Paz que mencionó hace un rato la Dafne, y que ahora se está concretando o terminando o amojonando en el Acuerdo por Chile. Que era la pregunta que yo le quería hacer a la Lourdes, porque tenía que ver con el proceso. El Perú tiene una mayor experiencia que nosotros en el proceso constituyente. Ellos definieron una constitución entre los años 78 y 79, con participación popular, con gente elegida. Participó incluso gente que habían sido viejos luchadores de la década del 60, guerrilleros como Héctor Béjar, dirigentes como Hugo Blanco, que habían organizado milicias campesinas en la zona precisamente del Perú serrano. Bueno, fue un tema que va a quedar ahí pendiente para hablar con la Lourdes en algún momento. Pero esta historia de las cortapisas es como, claro, como que el esfuerzo no es solo nuestro, es decir, el esfuerzo es como la vieja historia de la lucha de clases, es decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y la clase enemiga nos pone el palito por delante, y muchos lo pisan. A mí me ha llamado la atención, y esto es lo último que digo, que he estado releyendo, por casualidad me llegaron a mis manos, opiniones de personas que ahora participan o que quieren participar del proceso
proceso, del actual proceso del Acuerdo por Chile, en otras palabras, que en la época en que se firmó el Acuerdo por la Paz eran tremendamente críticos y lo denunciaban como una trampa. Entonces a mí me llama la atención de que como todo este proceso que hubo y que pasó por la Convención Constitucional limó esa aspereza, y hoy día es gente que están o por participar críticamente o por no participar, pero nadie menciona el origen del mal, que yo suelo usar como frase. Entonces esas zancadillas son las que a mí me preocupan y que yo creo que tienen que ver con lo que hablaba Tulio hace un rato, que son zancadillas que también nos autoimponemos, que tienen que ver con la ¿cómo se llama? Con la existencia de una legalidad y un respeto a la legalidad. Después de todo, una asamblea constituyente, por ejemplo, es una legalidad, es una herramienta de la legalidad. Bueno, lo dejo ahí. Pero creo que está re buena esta conversa que hemos tenido en el último rato. Y que yo creo que tenemos que empezar a cerrar porque ya llegamos casi al final de nuestro programa. Y que yo creo que, por supuesto, que y es interesante, sería fantástico de volver a invitar a Lourdes más adelante, viendo cómo se desarrolla además la historia en Perú, y esperando que se desarrolle a favor de estas peticiones que Lourdes y su grupo están haciendo, y que parece representar a muchísima gente allá, ¿no? Así es. Súper. Acá. ¿Qué va a decir? Córtalo. Nos despedimos con Corta alguna tú. música. Corta tú o corto yo. Claro. Corta tú, Vamos. Rodrigo, que la Bueno. iniciaste. No, bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de Agujas en el Pajar. Sí. Y gracias a Que en nuestros este caso será la radioescuchas. próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM.